Buenos días, mi nombre es Luis Encarnación, yo soy residente del Servicio de Urología del Hospital Vargas de Caracas y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la incontinencia urinaria masculina. Este es un motivo de consulta frecuente para el urólogo, de manera importante. En aquellos pacientes que han tenido algún tratamiento quirúrgico, urológico específicamente de la próstata, puede ser un motivo de consulta o una alteración que afecte importantemente su calidad de vida. El complejo mecanismo esfinteriano que tiene el hombre hace menester que nosotros como especialistas en urología dominemos tanto lo que es la neurofisiología como las alternativas de tratamiento para esta entidad. La presente charla se organizó en tres partes. Una primera parte que vamos a hablar de aspectos generales, donde hablaremos de la epidemiología, definiciones, clasificaciones, así como un recuento anatomofisiológico de la continencia. La segunda parte que hablaremos de todas las herramientas diagnósticas existentes. Y una tercera parte en la cual nos enfocaremos en el tratamiento de las terapias menos invasivas hasta los tratamientos quirúrgicos. Aspectos generales. Con respecto a la epidemiología, tenemos que es menos frecuente que en las mujeres y tiene una prevalencia entre el 5.4 y 15%, que va incrementándose a medida que avanza la edad del paciente. Los pacientes sometidos a prostatectomía radical tienen una mayor posibilidad de manifestar incontinencia. Incluso hay series que reportan más del 50% de prevalencia de esta alteración. En cuanto al impacto económico, representa un incremento en pérdidas económicas y gastos en medicación y adaptación al estilo de vida. De hecho, hay revisiones en las cuales reportan que anualmente para países como Estados Unidos representa un costo de 25 millones de dólares anuales. En cuanto a las definiciones, tenemos que la Sociedad Internacional de Continencia la define como una pérdida involuntaria de orina experimentada durante la fase de almacenamiento o de llenado vesical. Por otra parte, la OMS complementa la definición diciendo que es la pérdida involuntaria de orina que condiciona un problema higiénico y o social y que puede demostrarse objetivamente. En cuanto a la clasificación, tenemos que se clasifican en varios tipos. Está la incontinencia urinaria de urgencia, que es la que se presenta con el deseo imperioso de orinar. Está la incontinencia urinaria de estrés, que es la que se evidencia al realizar esfuerzos físicos como toser o estornudar. Y la mixta, en la cual ambos escenarios están presentes en el mismo paciente. Estas tres primeras definiciones son las que más se utilizan o la clasificación generalmente utilizada por la mayoría de los especialistas. Sin embargo, hay otros tipos descritos por la Sociedad Internacional de Continencia, como lo son la enuresis, que es la que ocurre durante el sueño y no es percibida por el paciente. Está el goteo postmicción y se da una vez culminado el acto de la micción. Y la fuga continua, que es la queja de la pérdida constante de orina. Acá tenemos otras menos utilizadas, pero que también existen y son importantes de conocer, que es la incontinencia insensible o imperceptible, que es aquella en la cual el paciente está consciente de que ocurrió, pero no puede determinar el momento en el que sucedió. Está la incontinencia postural, que es la que se da con los cambios de posición. Por ejemplo, cuando el paciente se levanta o se pone de pie y presenta un escape de orina. Está la asociada a discapacidad, donde la presencia de alguna discapacidad que impida, por ejemplo, acudir al retrete inodoro a tiempo, hace que el paciente tenga una pérdida involuntaria de orina. Por ejemplo, si padece un trastorno neurológico o traumatológico. La incontinencia por rebosamiento, que se da en la presencia de una vejiga excesivamente llena y que de este modo genera una pérdida de orina. Esta no tiene causa determinada. Y la asociada a estímulo sexual, en este en particular, tiene que haber un evento de excitación sexual, un juego previo o masturbación que pueda asociarse con un escape de orina. En cuanto a las etiologías, existen diversas etiologías para la incontinencia. Tenemos que las principales son debidas a afecciones prostáticas y cirugías para su tratamiento. La cirugía radical de próstata por cáncer es la mayor causal de este tipo de enfermedad, con una prevalencia del 58% en algunas series. Existen diversas teorías que de su origen posterior a esta cirugía, y una es la lesión directa del componente estriado del esfínter, o si se compromete la inervación del mismo en el momento de la sección de las bandeletas neurovasculares,
o si se compromete la irrigación generando isquemia o daño vascular, reduciendo la longitud funcional del esfínter, entre otras causas. Estas son inherentes a la cirugía. En el postoperatorio puede asociarse fibrosis o estenosis del sitio operatorio, que también puede generar algún tipo de incontinencia. En el caso de la hiperplasia prostática, puede existir incontinencia asociada a la remoción del adenoma, y en el postoperatorio inmediato puede haber incontinencia, la cual va a ceder con el tiempo. Sin embargo, hay casos donde se haya asociado a un problema vesical, el cual no fue determinado preoperatorio, puede manifestarse en el postoperatorio como incontinencia urinaria, la cual se perpetúa en el tiempo. Las lesiones del esfínter por la resección o la expansión de la energía con compromiso del verum montanum también deben tomarse en cuenta como posible causa de incontinencia. Entre otras causas tenemos las lesiones o traumatismos medulares que comprometan las distintas vías involucradas en la fisiología de la continencia, así como las patologías no traumáticas y la esclerosis múltiple deben ser consideradas. La radioterapia por el estímulo de radiación dirigido a la próstata puede también comprometer de manera seria el aparato esfinteriano y su inervación. Tenemos otras patologías como la diabetes, que como bien es conocido también existe la neuropatía autonómica, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad cerebrovascular, que puede traducirse en el compromiso de ciertas vías neurológicas, las patologías psiquiátricas en adultos, las patologías pediátricas funcionales y el paciente adulto mayor, el cual es ampliamente conocida la incidencia de incontinencia en este grupo etario. Ok. Con respecto a la dinámica de la micción, esta dinámica de vaciamiento y almacenamiento en el hombre viene dado por un complejo esfinteriano que se ubica en la porción uretral posterior. Recordemos que la uretra masculina tiene una longitud aproximada de 22 centímetros, pero los 3 a 4 centímetros más proximales son los más importantes por el componente esfinteriano uretral presente en él. Acá tenemos señalaba el esfínter urinario interno y el esfínter urinario externo. El esfínter uretral interno está compuesto básicamente de músculo liso, que es que se dispone como unas de fibras circulares alrededor de la uretra más proximal y están dispuestas en la parte más cercana, más próxima a la unión uretrovesical en forma de herradura. Esto se continúa con el músculo liso vesical. Mientras que el esfínter uretral externo, que es el que está señalado acá como rhabdoesfínter, es de músculo estriado, el cual rodea al primero en su porción más inferior y es el que se entrelaza con los otros músculos del piso pélvico a nivel de la uretra membranosa. Es importante mencionar que ese rhabdoesfínter tiene un engrosamiento posterior o rafe dorsal medio que sirve como centro de contracción y que se continúa con el músculo recto uretral. Acá tenemos una representación gráfica en la cual vemos el lisoesfínter o esfínter uretral interno, el cual se continúa con el cuello vesical y vejiga. Y el esfínter externo es el que está en íntima relación con los músculos aledaños. Estos músculos son el elevador del ano y el músculo recto uretral. Esta es otra representación. Acá vemos que el músculo elevador del ano se relaciona topográficamente con el esfínter uretral externo y ofrece soporte mecánico. Aparentemente tiene una función en la interrupción del flujo de orina elevando la uretra. Todas estas estructuras van a coexistir en una sola meta y es hacer que haya un cierre voluntario de la luz de la uretra y permitir la continencia de la orina. No podemos dejar a un lado el diafragma genital y los elementos o los distintos elementos de soporte como el ligamento pubo-uretral y el tubo prostático que dan soporte al cuello vesical, a la uretra prostática y a la próstata en sí. Esta firmeza es dada por esos elementos y actúan en contra del aumento de presiones cuando hay un esfuerzo como toser o estornudar. En esta imagen podemos ver la íntima relación que existe entre las valeretas neurovasculares, la próstata y la unión con el esfínter uretral externo. Esa relación milimétrica es la que hace de vital importancia para el cirujano conocer la anatomía en el momento de la disección, ya que esa mínima distancia es la que puede representar que el paciente quede incontinente en el postoperatorio.
A continuación hablaremos de la neurofisiología de la micción y la continencia. Acá podemos observar una representación gráfica de lo que es la vejiga, la uretra proximal y los esfínteres uretrales internos y externos, y la relación con las distintas vías nerviosas eferentes procedentes del plexo sacro y lumbar. En la vejiga, aquí observamos a los receptores beta 3 adrenérgicos y M3 colinérgicos, y a nivel del esfínter, en el esfínter interno vemos a los receptores alfa 1, que también podemos precisarlos en la uretra prostática y cuello vesical, y los receptores nicotínicos a nivel del esfínter estriado que se ven acá abajo. Las tres vías nerviosas son el nervio hipogástrico, que es el que está señalado en rojo, y hay inervación simpática. Está el nervio pélvico, que está señalado en verde, y es el que da inervación parasimpática. Y está el nervio pudendo, que es el que está representado en color púrpura, que da la inervación somática a la musculatura estriada del esfínter a ese nivel. Lo señalado en negro son los haces aferentes pélvicos, que dan información procedente del músculo detrusor. Y los dos puntos a nivel de la protuberancia o puente son el rojo, que es el centro pontino de la micción, y el azul, que es el centro pontino del almacenamiento. Una vez conocido esto, inicia la micción. Aquí vemos cómo empieza a llenarse la vejiga de orina, y empezamos a observar cómo estímulos lentos que viajan del nivel de los haces aferentes pélvicos a nivel sacro, y rápidamente, como un arco reflejo a nivel toracolumbar, estimula al hipogástrico, de manera que se mantenga activo a través del neurotransmisor norepinefrina, tanto los receptores alfa 1 en el esfínter interno, contrayéndolo, y los receptores beta 3 adrenérgicos, generando la relajación del detrusor y facilitando el llenado de la vejiga. A medida que aumenta el volumen de orina, aumenta la estimulación nerviosa aferente, incluso ya llegando a los centros nerviosos continuos de la micción, y hasta que tenemos una vejiga que está al máximo de su capacidad, y en este punto es donde se mantiene estimulado también el nervio pudendo, que es el que recordemos que está señalado en color púrpura, que también mantiene la contracción del esfínter estriado por estimulación del receptor nicotínico. Aquí sucede algo bastante interesante, y es que la estimulación del centro pontino puede promover de allí la micción si no hay inhibición procedente de la corteza prefrontal. Entonces existe una conexión bien clara entre la corteza prefrontal a través de la sustancia gris periaqueductal con el centro pontino de la micción. Si esta conexión está activa, se pueden incluso inhibir el centro pontino de la micción y controlar cuándo miccionar. Sin embargo, esto sirve hasta cierto punto y hasta que el estímulo lo permita. Entonces, una vez que se da la orden, se estimula el centro pontino de la micción, y el cual va a inhibir la inervación simpática del nervio hipogástrico, promoviendo la contracción del detrusor por ausencia del estímulo al receptor beta 3 y abriendo el esfínter urinario interno. Se estimula también el nervio pélvico, quien da la inervación colinérgica al receptor M3, también promoviendo contracción del detrusor y también promoviendo la contracción más acentuada del mismo para que se dé el vaciado de la vejiga. Y por último, se inhibe el nervio pudendo, como bien acaba de suceder, permitiendo la relajación de la musculatura estriada del esfínter externo, y con su apertura se vacía la vejiga. Aquí ocurre de nuevo el ciclo y se activa otra vez el esfínter urinario externo. Y comienza la vejiga a llenarse de nuevo. Diagnóstico. En este apartado es importante destacar la historia clínica, ya que esto es lo que nos va a permitir afinar el diagnóstico. Entonces se tiene que hacer un énfasis importante en los antecedentes médicos del paciente, los antecedentes urológicos, si existen cirugías previas, sobre todo urológicas, si el tiempo entre intervención y aparición de los síntomas es corto o es largo. Esto es importante sobre todo en cirugía prostática, donde puede haber un cierto grado de incontinencia en las fases más tempranas del postoperatorio, y traumatismos, tanto urológicos como neurológicos, que puedan comprometer la dinámica de la micción. Antecedentes de patologías neurológicas, metabólicas o cardiovasculares, y el uso de algunos fármacos como diuréticos, anticolinérgicos,
psicotrópicos, opioides, entre otros, que puedan de alguna manera, de forma colateral, afectar ciertos receptores o elementos implicados en la micción. El hábito miccional también es importante, la frecuencia del mismo, si hay nocturia, si utiliza protección para pérdidas, si hay desencadenantes, en la ingesta de líquidos, la cantidad y la calidad de los líquidos es importante. El hábito intestinal, esto también tiene relevancia cuando hay trastornos de la continencia fecal, ya que están íntimamente relacionados con la incontinencia urinaria. La función sexual, sobre todo en la parte del desempeño sexual, a veces los pacientes se cohíben de tener relación sexual por la incontinencia, no descrita claramente en la parte más previa del interrogatorio, y se puede evidenciar al tocar este punto. El diario miccional representa una herramienta importante porque nos permite tener una idea de cómo es el patrón miccional durante el día, independientemente de la actividad que esté realizando el paciente. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un diario miccional donde se ven los distintos tópicos a evaluar, como la ingesta de líquidos, las veces en las que micciona el individuo y las pérdidas de orina y el deseo imperioso de orinar si está presente o no. Al examen físico, bueno, vamos a ver un paciente de forma integral observando a la inspección si se trata de un paciente que se vale por sí mismo, si tiene movilidad o autonomía en sus actividades. Valoraremos a los genitales externos ante la presencia de alteraciones como hipospadias, curvaturas anómalas del pene, la parte baja del abdomen para evidenciar si hay globo vesical o cicatrices de cirugías previas. El examen digital rectal puede ser utilidad aparte de evaluar la próstata, nos permitirá evaluar el tono esfinteriano, la presencia de lesiones que puedan explicar a nivel del recto alguna alteración, y el examen neurológico detallado en búsqueda de los distintos reflejos. Este es un esquema detallado adaptado con los distintos reflejos, y podemos observar cómo reflejos como el cremastérico rotuliano pueden permitirnos inferir la indemnidad de la vía nerviosa simpática, y como el bulbo cavernoso es tan importante tanto para la vía simpática como para la parasimpática. El reflejo anal nos habla de que el nervio pudendo está indemne, y el aquiliano puede tener relación con la estimulación pélvica parasimpática. Este es el principio de la neuroestimulación, o lo que llamamos biofeedback. Otra parte del examen físico es el examen físico del piso pélvico, el cual se puede hacer estimulando, por ejemplo, el esfínter anal al introducir 1 centímetro de dedo en el ano y el evaluar el tono del mismo. La evaluación del músculo puborectal, que se puede hacer al introducir 3 centímetros de dedo y dirigirse lateralmente. Y el esfínter uretral, que se evalúa palpando el centro del periné, al colocar un dedo entre el escroto y el ano, y evaluando el tono del músculo a ese nivel. Otras son las pruebas de estrés, que si hay incontinencia urinaria de esfuerzo, se le pide al paciente toser o hacer la maniobra de Valsalva, y si hay alguna fuga de orina, con 2 dedos se puede presionar en contra de la uretra vulvar. Si la fuga se detiene, la prueba es positiva para incontinencia. Entre los cuestionarios tenemos una amplia gama de test y cuestionarios con distintos ítems, los cuales pueden aportar información cualitativa de los distintos síntomas y permiten ver las sensaciones que tiene el paciente y el impacto en su calidad de vida. El más utilizado es el score de síntomas prostáticos. Este es el score, el cual consta de 7 preguntas con respecto a síntomas específicos, una última pregunta concerniente a la calidad de vida, permitiendo clasificar los síntomas de leve a severo de acuerdo al puntaje. El puntaje va de 1 a 35. Tenemos otras formas de examen, que son el test del pañal o de almohadilla, que consiste en estimar el peso del pañal humedecido en un episodio de incontinencia. Se puede realizar en 1 hora, en 24 horas e incluso en 48 horas. Lo importante de este test es hacer la medición inmediatamente posterior a la pérdida involuntaria de orina. Hay una variante adicional que es el uso de la uropirina. Esta es una sustancia que tiñe la orina de naranja,
Sin embargo, esto se utiliza en aquellos pacientes donde no se está convencido del resultado y que se desea demostrar de verdad si hubo incontinencia. El grado de incontinencia que está aceptado mundialmente es este score que está acá en 24 horas, donde una incontinencia leve es si el pañal pesa de 4 a 20 gramos en el día en su totalidad, moderada de 21 a 74 gramos y más de 75 gramos, ya hablamos de una incontinencia severa. A pesar de esto, estas pruebas tienen una sensibilidad muy baja, cercana al 40% y una especificidad del 60%. Y pueden no ser de utilidad y ser alteradas por muchos factores, como por ejemplo la transpiración o también los distintos tipos de pañal presentes en el mercado. Así que su uso es cuestionable. Sin embargo, todas las guías de manejo recomiendan la utilización del test de pañal como parte del arsenal de test diagnósticos en el estudio de estos pacientes. El examen de orina es importante y debe formar parte de la evaluación inicial para descartar la presencia de infección urinaria, ya que esto puede alterar cualquier hallazgo de evaluación sintomática y urodinámica. La Asociación Europea de Urología lo establece así y plantea que si existe una infección urinaria, esta debe tratarse antes de iniciar el protocolo diagnóstico. Nos recomiendan tratar la bacteriuria sintomática del adulto mayor y todas estas recomendaciones con un grado de recomendación fuerte. Existen otras pruebas no invasivas de urodinamia como lo son la ecografía pre y postmicción y la urofluometría, que nos pueden hablar en favor de problemas obstructivos o nos pueden dar información al respecto, que puedan darnos o orientarnos de algún problema que esté generando una alteración de la dinámica miccional, como la uretrocistografía retrógrada y la cisturetrografía anterógrada. Pueden permitirnos visualizar de una forma más precisa las condiciones que puedan impedir el adecuado flujo de orina a ese nivel, a nivel de la unión uretrovesical específicamente. Y la cistoscopia también forma parte de la evaluación, permitiendo tener la visualización interna de las estructuras implicadas en el fenómeno de la micción. Ya adentrándonos en lo que es el estudio urodinámico, tenemos lacistomanometría, que nos permitirá ver con adecuado llenado de la vejiga la dinámica vesicuretral en el momento de la micción. Esto con el fin de ver si hay algún trastorno muscular, motor o esfinteriano. Tenemos también el estudio de presión-flujo, el cual es útil en los pacientes que son portadores de sonda uretrovesical o con patología neurológica que impida la actividad motriz esfinteriana. Y la videourodinamia, que es el complemento imagenológico con rayos X de la evaluación urodinámica. Aquí tenemos representado una serie de eventos urodinámicos en distintas situaciones. Esta es una, y es la inestabilidad vesical. Aquí podemos apreciar en esta línea que vemos acá en el centro, B1, cómo comienzan las contracciones a nivel vesical. El paciente intenta inhibir estas contracciones y es la actividad que se ve abajo en la parte electromiográfica del gráfico. Sin embargo, este no puede impedir la contracción del detrusor, que es la línea verde, y se representa el deseo imperioso de orinar. Acá tenemos la misma representación, pero con la imagen radiológica de videourodinamia. Esta es una ausencia total de la actividad del detrusor, un detrusor hipocontráctil, o acontráctil mejor dicho, a pesar del incremento de la presión vesical y abdominal con el fin de promover la micción. No hay actividad en total censada en la parte del detrusor, la presión del detrusor. Aquí tenemos representada la hiperactividad del detrusor, la cual se puede observar como contracciones precoces del detrusor en la fase de llenado, lo que puede ocasionar escapes o pérdidas de orinas previos a la fase de vaciamiento. Esto que está acá es una obstrucción infravesical y se observan contracciones del músculo detrusor y aumento de la presión vesical, sin fuga o sin flujo de orina, probablemente por obstrucción del tracto de salida vesical.
Ya entrando a lo que es el tratamiento, tenemos como parte del tratamiento conservador los cambios del estilo de vida. Esa es la primera parte del tratamiento no invasivo. Se debe tomar en cuenta, por ejemplo, la cantidad de líquidos ingeridos. La modificación de este ítem puede de entrada contribuir a un mejor control de la diuresis durante el día e incluso la noche. La cafeína o bebidas carbonatadas, por lo que se conoce de que las santinas están relacionadas con episodios de incontinencia y aumento de la frecuencia urinaria. El tabaquismo por el efecto deleterio que tiene a nivel de la vasculatura y la microvasculatura. A la larga puede crear problemas que se traduzcan en isquemia nerviosa o bien tisular, que afecten la indemnidad de los tejidos a ese nivel. La ingesta alcohólica por la actividad que tiene sobre la hormona antidiurética. La obesidad por la relación que tiene sobre la fortaleza del piso pélvico. Y evitar el síndrome de puerta de garaje, que es si el paciente está en contacto cercano o cerca de un lugar donde se dé la micción, como un baño. Eso puede promover desde el punto de vista sensorial el deseo de miccionar. Entonces, esta es una manera también de evitar el deseo o el escape involuntario de orina. Acá tenemos ciertos ejercicios del piso pélvico, como lo son los ejercicios de Kegel. Estos ejercicios van a permitir fortalecer el piso pélvico y la musculatura. La contracción anterior ocurre al momento de la micción, intentando interrumpir el flujo de orina, y la contracción posterior o cierre anal se da cuando se le permite se le pide al paciente que intente cerrar el ano para permitir lo que es la actividad del músculo elevador del ano y potenciar o fortalecer la actividad del esfínter estriado externo. El cronograma de micciones también es una herramienta que ayuda a normalizar las veces que el paciente vacía la vejiga. Existe el biofeedback, que es otra terapia también conservadora, que consiste en la estimulación nerviosa eléctrica funcional, donde se aplican electrodos en ciertas zonas tratando de estimular los haces aferentes responsables de los estímulos que originan en la vejiga o desencadenan la contracción del músculo detrusor o la relajación del mismo, o la contracción y relajación del esfínter, implicados en el mecanismo de continencia. Bueno, otra alternativa que es la más sencilla quizás es el cateterismo uretrovesical permanente, pero tenemos que tomar en cuenta las repercusiones que tiene por ser un cuerpo extraño, la incidencia de infecciones urinarias asociadas al catéter por mantener estos dispositivos de forma permanente. Y también tenemos el catéter urinario externo o urochip, que consiste en un condón conectado a una manguera que va hacia un reservorio o una bolsa colectora de orina. Acá tenemos otros dispositivos como son el clamp de pene o el clamp de Cunningham, que ejerce presión sobre la uretra, impidiendo la salida de orina hasta que el usuario así lo desee. Y la bolsa urinaria indetectable, o aquí tenemos una marca Acticuff, que permite de una manera cómoda y discreta evitar humedecer la ropa y la visibilidad de los escapes de orina. Con respecto al tratamiento farmacológico, va a ir enfocado hacia la estimulación de los receptores vesicales. Acá tenemos representado la vejiga y sus receptores. Tenemos un grupo de receptores que van a ser los de estimulación colinérgica, son los M3 a nivel vesical y los nicotínicos a nivel del esfínter externo. Y tenemos aquí los receptores adrenérgicos beta 3 en la vejiga y los alfa 1 en la uretra proximal y cuello vesical con el esfínter interno. Los antimuscarínicos se usan ampliamente
en el síndrome de vejiga hiperactiva. No nos adentraremos en el fondo de este tema de vejiga hiperactiva, ya que será tema de discusión en otro seminario. Sin embargo, hay que destacar la postura de la Asociación Europea de Urología con respecto a este tema, y es la de ofrecer la medicación antimuscarínica a los pacientes con incontinencia urinaria de urgencia que fallaron en el tratamiento conservador con un grado de recomendación bastante fuerte. Acá tenemos la lista de tratamientos antimuscarínicos utilizados con frecuencia. Tenemos la oxibutinina, la tolterodina, solifenacina, darifenacina, fesoterodina, cloruro de trospio y propiberina. Y por supuesto, todos con sus diferentes posologías. Es importante destacar que antes de nosotros iniciar la terapia con este tipo de tratamientos, tenemos efectos adversos bien serios y documentados, como lo son la sequedad de membranas mucosas, el trastorno de la acomodación, vértigo, estreñimiento o nubilación, entre otros. Esto debido a la poca selectividad que tienen estos fármacos a los receptores vesicales, pudiendo interactuar con receptores a nivel de otros tejidos. Esto es algo que es importante que lo tengamos en cuenta y que el paciente debe estar informado a la hora de iniciar el tratamiento. Es por eso que también está contraindicado en algunos escenarios, como por ejemplo pacientes que han tenido retención urinaria, estenosis uretra, glaucoma de ángulo cerrado no controlado, estómago de retención, miastenia gravis, trastornos hepáticos, colitis ulcerosa grave, enfermedad de Alzheimer, entre otras patologías. Otra alternativa de tratamiento es el mirabegrón, que es un agonista selectivo del receptor beta-3 adrenérgico ubicado en la vejiga y ampliamente utilizado en vejiga hiperactiva. Acá tenemos el estudio Miracle, que es un estudio doble ciego randomizado controlado, donde se observó que la aplicación de dosis estándar de 50 miligramos de mirabegrón por 12 semanas tiene una posibilidad de reducir de manera significativa los episodios de micción en 24 horas, con pocos efectos adversos. Este se ofrece como, o se catapulta como una alternativa en el tratamiento que incluso en la actualidad está estudiándose como ayudante de terapias de incontinencia urinaria en el hombre. Otros fármacos como los antagonistas alfa-adrenérgicos o beta-2 adrenérgicos han sido objeto de estudio evaluando la utilidad en la incontinencia. Sin embargo, tienen muy poca selectividad y gran cantidad de efectos adversos y no hay suficiente evidencia para avalar su uso de manera regular. Por otra parte, tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y adrenalina, como por ejemplo la duloxetina, que han tenido buenos resultados por el efecto que tiene a nivel sensitivo motor del esfínter uretral externo, y su efecto es a nivel de las motoneuronas en el núcleo de Onuf, implicadas en la actividad de los músculos perineales. Ha tenido buenos resultados en incontinencia urinaria femenina y recientemente en incontinencia urinaria en el hombre. Sin embargo, hace falta estudios más a fondo para ampliar su uso. La oxibutinina en presentación transdérmica también ha tomado importancia, ya que tiene menos efectos adversos y es dependiente de la ubicación de la colocación del parche medicado. Con respecto al tratamiento quirúrgico, las alternativas quirúrgicas, tenemos que hay distintos elementos que se pueden aplicar con el fin de mejorar la calidad de vida de estos pacientes en los cuales las terapias más conservadoras y medicamentos ya fallaron. Una es el esfínter urinario artificial, el cual es una alternativa muy popular en la comunidad urológica y esto es un dispositivo prostésico de 3 componentes, el cual consta de un balón que es el reservorio, que se ubica en el abdomen o en el espacio prevesical, un manguito periuretral, el cual actúa como esfínter, y una bomba de activación que se deja instalada o se inserta en el escroto. Cuando el paciente lo desea, activa la bomba de manera de desinflar el manguito, el cual volverá a su situación inicial o aumentará la presión en 1 o 2 minutos, dando oportunidad al paciente de miccionar en ese momento y permitiendo el flujo de orina y vaciamiento de la vejiga. El sitio de implantación por lo general es periuretral vulvar, si el paciente no ha tenido cirugía prostática previa, y con el fin de dar tono al esfínter externo, o periprostático en aquellos pacientes que ya tuvieron cirugía de la próstata.
Tenemos también los slings uretrales o llamados cabestrillos, que tienen como función dar soporte a la uretra vulvar fija y fortalecer el complejo esfinteriano externo. Esta es una representación gráfica de lo que hace el sling y es tratar de rectificar o eliminar ese loop o espacio muerto que puede dejar el bulbo uretral en pacientes con este tipo de incontinencia y mejorar esto, la efectividad del esfínter externo en el control de la micción. Tenemos distintas técnicas, entre ellas tenemos el sling vulvar retropubiano, la compresión anclada al hueso o a ambas ramas isquiopúbicas, la suspensión uretral vulvar transobturatriz y las prótesis reajustables. Este de la izquierda es el sling vulvar retropubiano y el de la derecha es la compresión vulvar transobturatriz. Esta es la compresión vulvar interósea. Vemos cómo está anclado el dispositivo a ambas ramas isquiopúbicas. Esto que ven acá es un estudio, una citoscopia, donde se ve el efecto de la aplicación del sling durante la colocación. Aquí vemos cómo está antes, cómo está durante y cómo está después de la colocación. Y lo que ocurre a nivel de la uretra vulvar, viendo cómo ese espacio de la luz uretral disminuye de manera importante su diámetro y es el mecanismo por el cual aparentemente tiene un efecto positivo en el control esfinteriano externo. Se ha estudiado la efectividad del uso de los slings en hombres con incontinencia urinaria y teniendo pacientes con criterios claros seleccionados, se ha incrementado la tasa de éxito. Este es un estudio realizado en Mayo Clinic, en el cual sometieron a un grupo de pacientes que cumplieron con los criterios de un uso de 2 pads al día, una prueba de Valsalva grado 0 o 2 y que no tuvieran antecedentes de radiación, con aproximadamente 85% de tasa de éxito en estos pacientes. Acá tenemos otra alternativa que son los balones periuretrales, los cuales son siliconados y tienen una capacidad entre 0 a 8 cc y se ubican a nivel periuretral, a nivel del ápice de la próstata, para buscar reforzar el esfínter externo. Acá tenemos un control postoperatorio radiológico del mismo. Aquí tenemos otros elementos que son la inyección periuretral de los bulking agents, que son sustancias que buscan ampliar o expandirse de forma periuretral y generar compresión extrínseca. Estas sustancias están descritas como el poliestireno o alcohol polivilínico, la hidroxilapatita cálcica, la poliaclamida en gel y las células madre periuretrales. Estas sustancias buscan abultar esa región periuretral. Sin embargo, entre sus efectos adversos tenemos que con el tiempo pueden perder su actividad expansiva y su material puede ser absorbido. Y por último, tenemos la neuromodulación de los nervios sacros, que consiste en implantación quirúrgica de electrodos que promuevan la descarga eléctrica nerviosa de esos plexos inactivos implicados en la actividad miccional. Ellos van a ser de utilidad en aquellos pacientes que tienen patologías medulares traumáticas o atraumáticas, que tengan disfunciones vesicoesfinterianas bien documentadas y que se traduzcan en incontinencia. Como conclusión, tenemos que la cirugía prostática es la causa más frecuente de incontinencia urinaria en el hombre. El esfínter uretral externo y su preservación son determinantes en el mecanismo de continencia masculino. La historia clínica y el examen físico son el pilar fundamental para la investigación de disfunciones miccionales en hombres, sobre todo en aquellos que no han tenido antecedentes quirúrgicos urológicos. El tratamiento debe iniciar con las medidas más conservadoras y el objetivo final de cualquier intervención médica en estos pacientes debe enfocarse en mejorar la calidad de vida. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa estamos a la orden en el Servicio de Urología del Hospital Vargas de Caracas.